Encontré, se me perdió mi anillo. Una semana y encontré mis zapatos. Qué alegría esto. Sí, hace 15 años tengo. A lo mejor no cambio por un anillo de oro nunca. Puedes probar, ofrecerme un anillo de oro y a ver si te cambio o no. Agullé es un estado de plenitud en el concepto guaraní indígena. Otro tema que quiero reiterar, repetir, es el asunto del agullé. Y sobre todo, aclarar, dar mi pensamiento por qué el agullé, el agradecimiento, la forma de agradecer algo, no aparece en el concepto y en la lengua guaraní. ¿Por qué no aparece? Porque el sistema de intercambio del cual ya habíamos hablado, el sistema de intercambio, el sistema económico guaraní es el yopoy. Yopoy, reciprocidad. Yo y ño es recíproco. Nosotros decimos yo al ju, es quererse mutuamente. Ñora y no, es pelearse mutuamente. Ño nupa, pegarse, pero los dos se pegan. Pero ñe nupa podía ser que uno nomás le pega al otro. Por eso el ñe y ño son diferentes. Ñe mongueta, puede ser que uno nomás mongueta, o sea, le trata a la chica. Pero si es ño mongueta, entonces es recíproco. Ño y yo. Entonces el yopoy es un sistema de intercambio económico, y una persona cuando tiene algo nuevo, algo novedoso o cualquier cosa nueva, entonces tiene la obligación, porque el sistema le obliga a dar algo a la otra persona que está cerca, a las otras personas. Y ese es el yopoy, y no necesita una recompensa inmediata, no necesita, pero sí necesita una recompensa, porque en el sistema está la reciprocidad. Cuando a la otra persona le caiga bien, tenga la posibilidad, hace lo mismo. Entonces invita a la otra persona que le había invitado, y no siempre con la misma cantidad del mismo valor económico. Cuando nos explicaba Amelio Morilla el sentido del yopoy en un grupo, a los indígenas les explicaba que el yopoy no necesariamente se da la misma cosa del mismo valor. Y él puso, a mí me pueden dar una paleta, una espalda de un boreví, que seguramente tiene como 8 o 10 kilos, y cuando yo haya cazado un tapití, una liebre, yo te doy también una espalda, que sería 400 gramos o 200 gramos. Entonces ese extremo te pone. Cuando vos habías recibido algo, hay que dar algo, no importa el tamaño. Entonces por eso es que no aparece muchas gracias. Te viene a pedir el azúcar o la hierba y vos le das y no te dice gracias. No te dice porque no hay necesidad. Porque cualquier día después, posterior, la persona viene y dice, acá esto te manda. Nada peor de mamá. Abaticú. 10 espigas de choclo. Alguna cosa. Entonces es permanente la cosa.
Y si por ahí viene y te dice, por casualidad no te sobra un poquitito de hierba, entonces es porque sabe bien que vos tenés la hierba. Ellos no se arriesgan, jamás te van a pedir si no sabe de antemano que vos estás teniendo eso que va a pedir. Entonces, por eso es que no aparece en ese sistema de reciprocidad la palabra gracias, agradecimiento. Sin embargo, en el concepto guaraní, paraguayo, cristiano, más cristiano, digo yo no sé si le hace mal a alguna persona eso, pero yo creo que el guaraní, todas las lenguas dominadas son influidas por otra lengua, por otra cultura, por otro pensamiento, por otro concepto. Por eso es que la cosmovisión cambia. La cosmovisión del guaraní indígena es otra, y la cosmovisión del guaraní paraguayo campesino es otra. Cambió su visión, cambió su cosmovisión. ¿Por qué? Porque tiene una influencia de una idea dominante que vino con la colonia, por eso no es. Entonces, por eso es que no aparece en el pensamiento, digamos, guaraní, donde funciona el yopoy, la reciprocidad, la palabra gracias. Sin embargo, es muy necesario tener en ese otro concepto, en esa otra cultura, en esa otra sociedad que tiene otro pensamiento. Y entonces, muy bien, digo yo, los franciscanos, los jesuitas, usaron esa palabra para el agradecimiento. Y hasta se dice Dios se lo pague. Dios se lo pague. Muchas gracias. Gracias. Entonces todo eso. Porque en el pensamiento guaraní, paraguayo, el yopoy es dar gratis. No hay reciprocidad. Puede ser que haya, puede ser que haya. Él siempre me suele regalar tal cosa, yo le voy a regalar. Por ejemplo, vos me traes siempre cosas, yo no te doy nada, entonces, pero es normal porque vos me traes y yo digo, me regala. Y son los cambios de conceptos debido a un cambio de pensamiento. Creo que eso es un poco más, contribuye algo más, y eso quería hacerlo.